noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hoy el jefe del Estado se desdijo para, creo, tranquilidad de todo el mundo y dijo que aquello que se había aceptado o leído, de todas maneras se lo dijo, en un momento más le presento el fragmento completo de lo que dijo, y el día de hoy corrigió y dijo lo siguiente. Lo que dije es de que yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz. Claro que nosotros ayudamos en todo lo que tiene que ver con la paz, pero la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, es del Estado mexicano y no podemos renunciar a eso. Tranquilizador que lo haya dicho y lo corrigió, por supuesto, muy a su estilo. Dijo, no, es que la pregunta estaba mal formulada, no la respuesta, pero bueno, finalmente el resultado es que se corrige el mismo y le da tranquilidad a todo el mundo. El secretario de Marina hoy aseguró que el proyecto de logística del Istmo de Tehuantepec ampliará, por supuesto, la capacidad ferroviaria del país y también la, en este caso, proyección de México para convertirnos en los próximos años en una potencia mundial en el ámbito marítimo. Grupo México acordó con el gobierno federal entregar el tramo ferroviario de Ferrosur a cambio de una ampliación de la concesión por 8 años al cierre del mercado. A Grupo México le ha ido muy bien, registró una ganancia de 4.6% sus acciones. El INE espera la resolución de la Suprema Corte del Plan B de la reforma electoral para determinar si continúa vigente o no este proceso legal. La incertidumbre en la que en este caso la mayoría del oficialismo han decidido meter al país. Claro, está también la Corte por su lado y todas las acciones de inconstitucionalidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, presentó una controversia constitucional contra el segundo decreto del Ejecutivo que califica como seguridad nacional las obras. La OMS advirtió la aparición de un brote de meningitis fúngica asociada a procedimientos quirúrgicos realizados con anestesia raquídea. La OMS advirtió que la meningitis puede ser mortal. Banco de México da a conocer la cifra de remesas. Estamos hablando de 5.300 millones de dólares. Se ha recibido en lo que va en el primer trimestre del año 19.000 millones de dólares, cantidad apreciable. Las oficinas de Google en México fueron evacuadas esta tarde por una alarma de bomba. Afortunadamente todo quedó en el susto. El Congreso de la capital aprobó garantizar el registro a los partidos, al Verde y al PT concretamente, a través de convenios de colaboración. Aquello que se vetó incluso por el presidente de la República en el plano federal, aquí avanza en la capital de la República. Esperamos que la doctora Sheinbaum el día de mañana, o esta noche también, se posicione sobre el particular y diga si ella comparte la visión del presidente, en este caso o no. Un juez de control otorgó la ampliación de plazo de 3 meses para la reanudación de la obra que por los trabajos, las obras de trabajo y rehabilitación de la línea 12 del metro. Vamos a una brevísima pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. Hoy se dio a conocer el tema de la confianza empresarial por parte del INEGI. Buenos datos en materia de confianza empresarial, salvo la construcción que está un poquito tocada. El sector manufacturero tiene el indicador por arriba, el sector de, en este caso, comercio también está por arriba, el de servicios privados no financieros. En este caso, bueno, pues se va recuperando ciertamente la confianza después de una caída brutal desde, prácticamente el 19, finales del 18, 19 empieza a caer, baja brutalmente en el 20 y ya después poco a poco ha venido recuperando, una pequeña baja al inicio de 2023 y ahora la tenemos en niveles un poquito mejores. Esa es la parte más alta en materia de confianza que hemos tenido en este sexenio, según el dato que da a conocer INEGI. También dan indicadores agregados de tendencia y también están en términos generales por arriba, el del sector automotriz, el de los servicios, en términos generales. Parece que hay mejor ambiente económico en el país, en donde no hay mejor ambiente en la OEA, o no ambiente para México. Fíjense que el bloque de países de izquierda de América Latina se rompió el día de hoy.
se ha roto ya en varias ocasiones. Usted sabe que, bueno, pues Almagro fue reelecto a pesar de la opinión de México. Y bueno, pues esta madrugada leo la crónica que envían, en este caso, Gonzalo Ferreira. Dice que, bueno, pues se rompió la madrugada del jueves en una tensa sesión sobre el tema del presupuesto que incluyó gritos, golpes sobre la mesa, acusaciones de discriminación e insultos. El Consejo de la OEA aprobó una resolución por 25 votos a favor y 5 en contra para solicitar a la Asamblea General, en este caso, un incremento de los recursos que los países destinan a la operación del órgano. México se queda votando con la minoría y, bueno, pues algunas escenas que han sido ampliamente reproducidas en las redes sociales y comentadas, ¿no? Luz Helena Baños, nuestra embajadora, dijo que se estaba cometiendo una ilegalidad y acusó a la mesa que presidía el debate de actuar contra la ética y la moral. Dijo que se estaba violentando el mandato de la organización y que el debate era improcedente. En un momento se levantó y empezó a gritar al punto que los micrófonos no podían captar lo que decía y, bueno, repetía: no me voy a sentar. Está, por supuesto, la cinta de YouTube donde esto aparece. Es decir, las imágenes, gritó al pedido del presidente del Consejo, representante del Uruguay, Washington Abdala. La situación fue tan tensa que algunos países dijeron sentirse insultados. También algunos aliados que tenía México en la discusión prefirieron cambiar de postura. Tal fue el caso de Argentina. Este no es un debate entre quienes defienden y fortalecen o mejoran la OEA y quienes quieren destruir la OEA, dijo el representante argentino Carlos Raimundi. Bueno, pues es parte de lo que ha ocurrido. 25-5 quedó finalmente la votación. Voy ahora con el presidente de la Cámara de Diputados, cabeza del Poder Legislativo de este país, Santiago Krill. Señor presidente, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo Curcio. Gracias por la invitación a tu programa. Pues nos da mucho gusto recibirlo. Entiendo que van a presentar, en este caso, un nuevo recurso contra el segundo decreto del presidente que blinda, por razones de seguridad nacional, ciertas obras públicas. Presidente. Así es, ya presentamos el día de hoy una acción de controversia constitucional por el hecho de que el presidente está invadiendo la competencia del Congreso al redefinir el concepto de seguridad nacional y, por consecuencia, cambiar los términos y condiciones que tenemos todas y todos los mexicanos de acceder a la información pública gubernamental de las obras que realiza el gobierno. El presidente, al hacer este decreto, lo que logra o lo que quiere lograr es cubrir de un manto de opacidad al Tren Maya, al tren del Istmo de Tehuantepec, al aeropuerto de Chetumal, de Palenque y de Tulum. El presidente no quiere que mexicanas y mexicanos nos enteremos de cuánto han costado, de quiénes son los proveedores, de a qué precio se han comprado los materiales de las construcciones de esas obras, y todos los datos que deben de ser hechos públicos. Ahora el presidente dice que deben de resguardarse porque son de seguridad nacional, y eso es cambiar lo que dice la ley, que nos toca a nosotros como Cámara de Diputados legislar, no a él. El presidente, con su decreto, quiere convertirse pues en una especie así de super legislador, gran legislador, pues cuando él es titular del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo. Y es por eso que existe este recurso, que cuando un poder invade la competencia de otro poder, el poder afectado puede acudir a la Corte para frenar esa invasión. Pero en este caso, Leonardo, lo que es muy importante que se sepa es que la consecuencia final es que nos están violentando el derecho humano. Es un derecho humano a saber, ¿no? Claro, porque son fundamentales. Si no hay información, ¿qué libertad tiene una persona para ejercitar sus derechos políticos? Estás afectando a la libertad de las personas, estás afectando el poder conocer los resultados de un gobierno en obras muy importantes como son las que está haciendo López Obrador. Esto nos va a impedir conocer los permisos de medio ambiente, el impacto ambiental que está teniendo el Tren Maya, por ejemplo, que es crucial, que es fundamental, porque es una zona verde, una selva,
maravillosa que está en la península de Quintana Roo y que, bueno, pues península de Yucatán, y toca los aspectos torales y además los vestigios históricos. Además, el argumento de seguridad nacional, presidente, por esa vía, pues se van metiendo todos los temas por seguridad nacional. Pero ayer decía Marco Antonio Mares, mi compañero de Fórmula Financiera, un argumento que me pareció brillante, presidente. Decía, bueno, si el gobierno insiste en que esto es un tema de seguridad nacional, pues que vaya el secretario de la Defensa, la bicameral, y les informe en sesión reservada a ustedes. Es decir, a ver, lo que estamos haciendo con el Tren Maya es esto, por lo menos que ustedes se enteren de por qué están tomando las decisiones que toman, y no seguridad nacional quiere decir que el Ejecutivo se lo cocina y se lo come solo, Santiago. Exacto, mira, si eso fuera, a ver, ¿por qué no es de seguridad nacional Palacio Nacional? ¿Por qué no es de seguridad nacional la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados? Es que la seguridad nacional, y esto, doctor Curcio, ustedes saben mucho de esto, la seguridad nacional es una función, y es una función que se activa en caso de una amenaza, y hay una serie de amenazas. Por ejemplo, si está amenazado nuestro territorio, la integridad territorial, si no están funcionando nuestras instituciones, bueno, pues eso amerita, digamos, responder en términos de seguridad nacional, la inteligencia del país para combatir el crimen organizado, pues claro que es de seguridad nacional. La que tenemos en las aduanas, las funciones de aduana, migratorias, las que resguardan nuestras fronteras, son funciones, no son un edificio, no es una obra, es verdaderamente demencial. Cambiar la naturaleza del concepto de seguridad nacional e imponérsela a la construcción de una obra. No hay nada que esté amenazando esa obra. No tenemos una invasión de un ejército extranjero, no hay guerrilla, no hay terrorismo que estén volando los puentes de esa obra. Entonces, no hay ninguna razón por la cual amerite declarar de seguridad nacional el Tren Maya. No está amenazado por nadie. No representa absolutamente un riesgo de esa naturaleza. El riesgo es que no se conozca la información, el riesgo es que los contratos simple y llanamente se queden bajo resguardo, que no sepamos quiénes son los contratistas, cuáles son los precios, cuál es el sobreprecio que ha tenido que pagar el gobierno en todo el costeo del Tren Maya. Eso sí lo queremos saber, y no es de seguridad nacional, es simplemente un ejercicio democrático de interés público, ¿no? Y son recursos públicos. Por supuesto, y por otra parte nos está afectando nuestros derechos. Ahí es donde está el punto, porque no solamente afecta la división de poderes a suplantar a un poder o invadir su esfera, sino que también eso tiene como consecuencia una afectación directa a nuestros derechos humanos, y por supuesto que viola muchos artículos de la Constitución, claramente el 49, claramente el 53, el sexto, ¿no? El 134, en fin. El sexto, que es derecho a la información. Oiga, sobre el tema del sexto y el INAI, ¿alguna consideración? Ayer en la permanente decidieron que no había condiciones para un periodo extraordinario y cumplir, me refiero a la otra Cámara, no la que usted preside, al Senado, con lo que la juez les está diciendo, que se reúnan y nombren ya comisionados del INAI. ¿Qué opinión le merece esto, presidente? Muy mal, porque se está impidiendo con esto el ejercicio de una función constitucional. Y otra vez, aquí el problema es que se está conculcando, se está obstruyendo, se está obstaculizando que una institución de orden constitucional, que es el Instituto Nacional de Transparencia, deje de ejercer sus funciones constitucionales. Pues eso no puede ser. El derecho generalmente encuentra salidas para casos extremos. Por ejemplo, si un presidente se ausenta temporal o definitivamente, hay una regla de salida. Por ejemplo, si el propietario diputado no se presenta, pues entra el suplente. Por ejemplo, si el presupuesto no se aprueba el del año anterior. Con ese se hace frente a los gastos de este año donde no se aprueba el presupuesto.
En este caso, como la Constitución no dice nada, es decir, no da salidas porque los nombramientos son de una persona y no hay suplentes. Entonces, esa regla se tiene que interpretar haciendo una ponderación y es una interpretación de carácter constitucional. Y entonces lo que se pondera, ¿cuál es el valor que hay que salvaguardar? ¿Hay un derecho humano de por medio? Sí, es el derecho de acceso a la información pública gubernamental. Muy bien, ¿qué es lo que está obstruyendo que este ejercicio y este derecho pueda llevarse a cabo? Bueno, que no se ha nombrado a uno de los integrantes del INAI. Si este es el caso, pues entonces se acude a un juez por parte de la institución con el objeto de pedir amparo, porque se está afectando los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. ¿Y qué dice la juez? Pues sí, efectivamente están afectando los derechos, pues le pide a la comisión permanente llevar a cabo la convocatoria para un periodo extraordinario. Y responden, pues diga lo que quiera, no lo hacemos. Así es. El mejor de los mundos, dice el secretario de Gobernación. Pues así estamos, presidente, muchas gracias por el enlace. Al contrario, muchas gracias, Leonardo, un fuerte abrazo. Saludos, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, hoy conversando con usted. Y bueno, pues quiero que escuche lo que dijo el presidente hace algunos días. Hoy, por supuesto, corrigió, y yo le reconozco al presidente, el enorme valor que tiene corregir sobre este tema. Pero le preguntaron sobre la propuesta de estas madres buscadoras y él tranquilamente contestó lo siguiente. Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo. Y sobre lo apruebo, y eso no tiene que ser por demanda, ¿sí? Solo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas, que ellos deben, ¿sí?, de asumir una responsabilidad, ¿sí?, y comportarse como buenos ciudadanos, o sea, no perderse o pensar que ya no tienen otra opción, otro camino. No, siempre hay salidas. Siempre hay salidas. Para los que no quieren usar la violencia. Bueno, y habría la posibilidad de efectivamente acceder a ese pacto. Hoy corrigió el jefe del Estado y dijo lo siguiente. Lo que dije es de que yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz. Claro que nosotros ayudamos en todo lo que tiene que ver con la paz, pero la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, es del Estado mexicano y no podemos renunciar a eso. Bueno, pues es lo que dijo. Yo supongo que es tranquilizador. Guillermo Valdés, buenas noches. Que el presidente corrija y diga que es responsabilidad del Estado esa parte y no hacer un llamado a ver si los delincuentes se nos convierten en sastres o trabajadores de alguna tienda departamental. Guillermo. Pues muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto estar contigo otra vez y tu gente y tu audiencia. Pues mira, menos mal y qué bueno que corrigió, porque pues sí, estaba dependiendo la seguridad de los mexicanos de la buena voluntad de gentes que sabemos que llevan décadas asesinando, expropiando, extorsionando, depredando a la sociedad. Entonces, pues era realmente preocupante que el presidente estuviera de acuerdo con que un llamado para pactar con estos señores, porque además no solamente la idea en sí es pésima, o sea, porque el Estado es el que tiene que garantizar esto,
y frente a las violaciones de la ley, la inseguridad, la violencia contra la población, no queda otra más que aplicar la ley. Pero el asunto de pactar no solamente es mala idea por la renuncia del Estado, sino porque es absolutamente impracticable. Y cuando hemos tenido experiencia de ciertos pactos tácitos, no expresos ni formalizados, las consecuencias han sido nefastas para el ciudadano y para el Estado el tener este tipo de acuerdos con las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque los señores no van a dejar de hacer lo que hacen. O sea, eventualmente en el siglo pasado hubo una especie de acuerdo tácito entre el narcotráfico y el Estado para que no vendieran droga en México, no fueran violentos, pagaran sus cuotas y corrompieran y compartieran sus ganancias a los policías, a los ministerios públicos, etcétera, a cambio de que tuvieran su negocio próspero de exportar en aquel tiempo marihuana, cocaína, heroína, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó con esa especie de pacto que existió? Que las consecuencias fueron las siguientes. Con las mordidas y el soborno que hacían las organizaciones criminales a las policías municipales, estatales, a las policías ministeriales e incluso a muchos policías federales, etcétera, lo que pasó fue que en realidad las organizaciones criminales se apoderaron de las instituciones del Estado, de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. Entonces, a la hora que el Estado quería o ha querido en serio tratar de meter en orden y controlar y desarticular a las bandas criminales, se encontró a principios de este siglo que no tenía policías confiables porque todas estaban al servicio de los narcotraficantes. Entonces, el costo para el Estado mexicano de ese pacto que operó durante varias décadas del siglo pasado fue terrible porque dejó indefensos a los gobernadores, a los presidentes municipales y a la misma federación, porque no tenía cómo combatir a ellos producto de esos pactos, porque la lógica de las organizaciones es seguir en la actividad delictiva y eso supone el control de policías, etcétera. Entonces, el pactar no es buena idea, ya lo vivimos, es terrible y tiene consecuencias gravísimas que todavía estamos pagando. Entonces, lo triste es que parece haber suficiente evidencia que hay políticos ahora, gobernadores, presidentes municipales, que voluntaria o involuntariamente establecen este tipo de pactos o acuerdos con los criminales, creyendo que eso los va a medio tranquilizar y hacer menos violentos. Pero el problema es engañarse a uno mismo, ¿no? Unos días antes el presidente Guillermo había dicho que pues los retenes de los narcos a ellos los respetaban si traían los chalecos de servidores de la nación. Y uno dice, oiga, presidente, pues no puede haber retenes de narcos en un país que usted gobierna, ¿no? O que usted controla. Pues sí, eso es increíble, o sea, porque ese pacto, esos supuestos acuerdos, lo que hacen es dejarles la cancha libre a las organizaciones criminales para que se conviertan en los poderes de facto en el territorio y pongan los retenes y extorsionen y roben y hagan todo lo que se les antoja. Y el argumento del jefe del Estado que a los suyos, porque reparten programas sociales, no les hacen nada, entonces pues no es en absoluto tranquilizador, ¿no? No, es preocupantísimo, ¿no? O sea, porque es reconocer que le está cediendo el control territorial a las organizaciones criminales, o sea, pero que a sus funcionarios los quieren, entonces pues peor me la cuenta, ¿no? O sea, hay retenes y además a sus funcionarios los respetan. Así es, no, es muy mala idea, no va a ayudar a nada, de por sí ya estamos viviendo
unas situaciones críticas en muchos estados en donde pues la alternativa de la gente, en donde lo sienten y saben que quienes gobiernan son las organizaciones criminales y no las autoridades electas por ellos, los ciudadanos se acomodan y se someten y hasta llegan a, para no estar más vulnerables, llegan a pedir la salida del ejército, de la Guardia Nacional, etcétera, porque son ciudadanos que están completamente sometidos al poder de las organizaciones criminales. Entonces, eso debiéramos denunciar. No podemos normalizar el poder de las organizaciones criminales. No podemos. Terrible. Oye, preguntarte finalmente, Guillermo, te robo un minuto más. Hoy tengo la impresión de que el presidente se enredó y, digamos, finalmente utilizó el recurso pues, más a la mano que tiene, que es que le dejaron al país en decadencia con los niveles de homicidios que tenemos. Ya se rebasaron todos los récords que teníamos de registro. ¿Qué opinión te merece ese tema? ¿Sigue la matazón en el país a todo lo que da? Pues mira, yo creo que es producto de la ausencia de una estrategia clara de cómo reducir la violencia. Yo creo que habría que decir primero sobre las cifras que habrá que esperar los datos del INEGI, porque hay evidencias y sospechas de que pudieran estar rasurando la estadística delictiva. O sea, que podríamos estar peor. Así es. Y por otro lado, o sea, en ese sentido hay que esperar el dato de INEGI sobre los homicidios anuales. Y segundo, yo creo que la estadística de la violencia desde hace buen rato tendríamos que hacer la suma de los homicidios, más los feminicidios que absurdamente los separan, más los desaparecidos. Porque en realidad, para ser francos, pues yo creo que la gran mayoría, no me animo a dar un porcentaje, pero sabemos que han sido asesinados, gente que llevan desaparecidos 3, 4, 5 o hasta 10 años o más, pues la probabilidad de que los encuentren vivos es bajísima, nula, ¿no? Entonces, el dato real de violencia es homicidios más feminicidios más desaparecidos. Muy bien. Y esto nos habla de 100 o 125 mexicanos diarios. Y esto ya lo habíamos pronosticado, que con la política del presidente vamos a acabar nada más en homicidios cercano a los 200,000 homicidios en todo el sexenio, lo cual pues es una tragedia mayúscula. En toda la línea. Doctor Valdés, muy agradecido. Al contrario, Leonardo, buenas noches. Saludos, Guillermo Valdés, experto en estos temas. Y voy ahora con Hugo Contreras, presidente de UWC, los colegios internacionales. Hugo, ¿cómo está? Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Saludos a ti y a tu auditorio. Feliz, oiga, pues cada año nos da muchísimo gusto abrir esta posibilidad de que jóvenes que están interesados en tener pues un bachillerato en el extranjero y cambiar su vida puedan hacerlo. ¿Por qué no le cuenta al auditorio de qué se trata? Claro, Leonardo, ya la convocatoria está abierta. Estamos buscando a jóvenes talentosos para estudiar en uno de los 18 colegios del mundo unido en 17 países del mundo. Muy importante, la convocatoria cierra el 28 de junio y lo que estamos buscando en esta ocasión son chicos nacidos entre el 1 de septiembre del 2006 y el 31 de agosto de 2008. 1 de septiembre de 2006 y 31 de agosto de 2008, que estén cursando en este momento tercero de secundaria o primero de preparatoria, que tengan 8.5 y lo más importante, que tengan, que sean muy inquietos, que tengan una curiosidad intelectual y unas ganas de aprender del mundo, vivir una experiencia multicultural con compañeros de 150 países del mundo, que tengan habilidades sociales, que se puedan comunicar y que puedan enfrentar retos, que se puedan cuidar, muy importante, y que aguanten, es decir, que sean resilientes, que sepan trabajar en equipo y que tengan muchas ganas de estudiar en un colegio del mundo unido. Que puede ser Italia, India, Japón, Noruega, Singapur, Armenia, China, Costa Rica, Estados Unidos, Gales, Holanda, Hugo. Los
sabes de memoria, efectivamente, creo que nada más nos faltó China y Hong Kong. Bueno, ahí está. Entonces, www.uwcmexico.org, ahí están todos los datos. Exactamente, www.uwcmexico.org. Muy importante, se cierra el 28 de junio, todo es por internet. Por favor, regístrense desde ahora, no pierdan la oportunidad, les cambia la vida a todos los chicos que han pasado por esta experiencia. Hugo, mil gracias por el enlace, buenas noches. Gracias, Leonardo, saludos a tu auditorio, hasta luego. Pausa, volvemos. De día de sorpresas, pero no tanto, ¿no? Ya platicamos del tema presidencial, que ese sí llamó la atención favorablemente. El presidente corrige la postura que había dejado hace algunos días de la posibilidad de un pacto, y bueno, se enmienda, le reconozco esa rectificación. Por otro lado, pues algunos destapes. Sandra Cuevas se destapa no para ser jefa de gobierno, que es lo normal, uno diría, después de ser alcaldesa, dice, yo quiero ser secretaria de seguridad. No sé si lo va a hacer con el candidato o candidata que tenga Claudia Sheinbaum, en este caso, más que Claudia Sheinbaum, a suceder a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues no va a ser ella. Ella dice, no, yo quiero ser secretaria de seguridad. Y por otro lado, pues el coordinador de los perreístas, que ya estaba muy cerca de Claudia Sheinbaum, hace un rato le decía que, bueno, pues usé incluso una figura crítica, que debería estar prohibida la cursilería en política, porque miró a los ojos. A esto me refería cuando me hablaba de la cursilería. Cuando la vi a los ojos por primera vez, me encontré la sensibilidad, la firmeza y la coincidencia en una sola preocupación: la gente, las personas, el pueblo. Pues no, así como que muy imagínate, no es Hemingway, digamos, pero bueno, la miró a los ojos y vio todo eso. Supongo que vio futuro político. Raquel Flores, te saludo, aprovecho para preguntarte si la jefa de gobierno ha dicho algo sobre la cláusula de la vida eterna que aprobó el Congreso de esta ciudad. Buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Sí, fíjate que esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de encabezar y poner en marcha un programa Xochimilco Seguro, fue cuestionada justamente por esta nueva ley que avaló el Congreso de la Ciudad de México, esta reforma con la que se permite un convenio de coalición a los partidos políticos que podrían distribuirse los votos obtenidos durante las elecciones para la jefatura de gobierno, alcaldías y diputaciones locales. Ella solo se remitió a decir que ella es jefa de gobierno, que respeta las decisiones que se tomen en el Congreso de la Ciudad de México y sobre todo a los partidos políticos que podrían llevar a cabo esta reforma, podrían adherirse a ella. Fue escuetamente lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, contestó respecto a esta pregunta que se hizo y sobre esta reforma que avalaron en el Congreso capitalino. Repito, la mandataria local reiteró su respeto por el Congreso local y sobre todo a los partidos políticos. Dijo, yo soy jefa de gobierno y respeto lo que se tome en cuenta en el Congreso. Oye, y no le preguntaron que el presidente es también el presidente de la República, pero anunció que cuando aprobó eso el federal lo vetaría, que qué opinión le merecería eso. ¿Eso no se lo preguntaron? Fíjate que no, Leonardo. En realidad la jefa de gobierno solo se limitó a decir soy jefa de gobierno y no me meto en esos asuntos. Ah, mira, interesante. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches, Leonardo. Saludos. Y saludo ahora a la doctora Maldonado, es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Oiga, pues preguntarle con enorme interés, cuéntele al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, estos hallazgos que se han dado, en este caso en Veracruz, ahí en la Huasteca, de dos esculturas impresionantes, la famosa joven de Amajac. Entiendo que han descubierto una nueva y bueno, yo le rogaría que en el ánimo más didáctico nos cuente qué es lo que estamos aprendiendo de esa deslumbrante cultura. Ve uno las imágenes que entiendo, las esculturas que entiendo que tienen alrededor de 900 o 1000 años y son sobrecogedoras. Pero ¿por qué no nos ayuda a tener contexto de la relevancia que tiene todo esto? Doctora Maldonado. Sí, bueno, cuando se hizo el hallazgo en 2021 de una primera escultura, fue verdaderamente una noticia porque habitualmente estos hallazgos son de fragmentos de piezas. En el pasado fueron objeto de tráfico o de cambio o intercambio con algunos museos.
Sin embargo, en la Huasteca veracruzana se han encontrado en la cuenca del río Tuxpan, cerca de la cabecera municipal de Álamos de Mapache, y la relevancia de la primera fue que se encontró completa, en un estado de conservación magnífico, y nos empezó a dar mayor información acerca del papel de las mujeres en la estructura política huasteca, ¿no? Uh-huh. En este momento, lo que refería es que las fuentes sí atestiguan que en la época prehispánica, aunque la línea dinástica era patrilineal, es decir, heredaba el hijo mayor solamente. O sea, el patriarcado también existía por aquí, ¿no? Sí, claro. Pero en este caso, en algunos, en aquellos casos donde no había un hijo varón, las fuentes nos dicen que también era posible que gobernara una mujer, aunque no era, digamos, lo que dominaba en la estructura política, sí había casos. ¿Y esta segunda que encontraron es la misma, en este caso, mujer? Pues yo creo por sus atributos, sobre todo por el tocado, que es exactamente igual. Bueno, nada más varía, digamos, algunos adornos mínimos. Yo creería que se trata de del mismo personaje femenino, retratado en diferentes sitios, pero obviamente en el ámbito de su competencia o de su gobierno a nivel regional. Entonces, no es deidad, es una, digamos, gobernante, aunque supongo que estaban mezclados, ¿no? Religión y política. Así es. En este caso, yo por la vestimenta aludo a que sea una mujer gobernante, porque tenemos ya identificadas aquellas representaciones de deidades o de númenes que están relacionados sobre todo con el agua y con la fertilidad, pero ya encontrados en contexto. Lo que nos confundía un poco de manera previa o anterior es que la propuesta era que todas las mujeres eran identificadas como Tlazolteotl, y Tlazolteotl es una diosa, pero ya es mexica. Entonces, aunque se dice que los mexicas... El poblamiento mexica de esa zona de la Huasteca es más tardío que esto. No entiendo que esto tiene como 1000 años. Sí, la época de sujeción mexica es después de 1454, sí, cuando se da la hambruna, y esta, de acuerdo a los materiales que ya encontramos asociados, que no tuvimos oportunidad de encontrar en la primera escultura, esos materiales cerámicos nos dan un fechamiento un poco más preciso, y yo considero que ya podríamos decir que esta escultura, por los materiales asociados, estaría entre 1100 y 1200 y no 1450 como se había dicho anteriormente. Ya, pues son figuras hermosas y bueno, supongo que nos permitirá, conforme avancen las investigaciones, conocer más de aquel periodo. Doctora, pues muchísimas gracias por el enlace. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, María Eugenia Maldonado. Ella es arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hoy platicando con usted. Vamos ahora a la pausa musical. No vamos en esto. Bueno, tengo en la línea telefónica a Gustavo Moar. Mi querido Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches, Leonardo, a la orden. Oye, pues preguntarte, días sin migrantes y los gobernadores de varias entidades federativas ya jugando directamente al populismo militarista, diciendo que envían refuerzos a su amigo Abbott, que quiere reforzar la frontera. ¿Cómo lees tú esto, Gustavo? Bueno, pues es demagogia. Claramente la economía México y Estados Unidos se ha ido integrando gradualmente, y en ciertos sectores laborales de Estados Unidos la mano de obra mexicana es simplemente fundamental. Por decir un ejemplo, el sector agrícola, los campos de Estados Unidos son cultivados y recolectados las frutas, las verduras, casi en un 70% con mano de obra mexicana.
Y esa mano de obra, que muchas veces es indocumentada, pues sale muy barata para los granjeros de Estados Unidos, y por ende la comida en las mesas en los supermercados de Estados Unidos sale muy barata porque la mano de obra está terriblemente castigada. Y cuando los agentes migratorios hacen redadas en algunos cultivos, o por demanda de la sociedad o porque simplemente así lo planean, inmediatamente los mismos granjeros reclaman que los han dejado sin mano de obra porque no tienen cómo sustituir a los mexicanos. De manera que por lo menos en el sector agrícola y un tanto también en ciertos sectores de servicios, como por ejemplo el de la hotelería o del turismo. Si tú viajas hoy por Estados Unidos, Leonardo, prácticamente en cualquier estado de aquel país, pero sobre todo en la costa oeste o en la costa este. ¿Te atienden en español? Exacto, pues entras a una cocina de un restaurante chino y todos son mexicanos. Sí, italiano, chino, japonés, todos, sí. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque el mexicano tiene una enorme capacidad de adaptación. Yo tuve oportunidad de platicar con muchos patrones de trabajadores mexicanos y me decían, mira, intentamos con los trabajadores locales. Luego trajimos gente de Jamaica que porque hablaban inglés. Ninguno se compara con la disciplina, la dedicación, el gusto, el respeto como los mexicanos. Sí. Lo único que nos impide es tenerlos legalmente porque las leyes no nos los permiten, pero son insustituibles. Pues así están y hoy lo recordaron. Gustavo, te mando un abrazo y seguimos en conversación. Gracias, Leonardo, un abrazo. El doctor Gustavo Moar, un gran conocedor de los temas migratorios. Me dicen que ya tenemos a Lozano en el enlace. Pausa, ¿no? Ya nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.